Estamos. A ver. Buenos días, estamos aquí con la maestra Cecilia Garibay Flores, profesora de Ciencias en el ITESM, profesor e investigador invitado en la Maestría de Físico-Química de Alimentos y en la Maestría de Ciencias Ambientales. Muchas gracias por la oportunidad, maestra. El tema de hoy es alimentos transgénicos. ¿Nos podría responder qué son los alimentos transgénicos? Bueno, los alimentos transgénicos son alimentos que tienen información genética extraña a su especie. Es decir, vamos a encontrarnos con que el jitomate, pues bueno, va a tener ADN de jitomate. Sin embargo, el transgénico puede ser que tenga ADN de alguna otra planta que no sea su especie. Por ejemplo, puede ser de alguna bacteria o puede ser de algunos genes de resistencia a diferentes suelos que tienen plantas áridas, etcétera. Muy bien. ¿Cómo se producen estos alimentos? Bueno, los alimentos transgénicos se producen a través de un cultivo de tejidos. En un cultivo de tejidos se va a hacer la inserción de ADN foráneo y una vez que se tienen los cultivos de células indiferenciadas, se van cambiando de medio de cultivo hasta provocar su diferenciación y luego de ahí se pasan a un invernadero donde se adaptan a las condiciones de cultivo y luego posteriormente se extienden ya su producción en masa. Otra forma de hacerlo es obteniendo semillas transgénicas. Las semillas transgénicas se obtienen de la misma manera, pero no se obtiene, lo que no se pasa a campo es la planta completa, sino la semilla solamente. ¿Cómo fue que se inició la producción de alimentos transgénicos para consumo humano? Bueno, los alimentos transgénicos, de hecho la tecnología de ADN recombinante comenzó en los años 70. Sin embargo, fue hasta los años 80 cuando se empezó a establecer ya como un protocolo establecido de investigación y para la obtención de plantas recombinantes o plantas transgénicas. Aquí en México, el pionero de los cultivos transgénicos es el doctor Luis Herrera Estrella en el Cinvestav Irapuato. Él fue el que empezó a obtener los primeros cultivos transgénicos. Actualmente se realizan este tipo de investigaciones en la Facultad de Ciencias Químicas, aquí en la Universidad Autónoma, y también muy extendido su aplicación en el Centro de Investigación CIATEC en Jalisco para la producción de agave y para la producción de jitomate en Sinaloa. Muy bien. Sabemos que hay dudas sobre la seguridad de consumir alimentos transgénicos. ¿Sabe qué efectos nocivos pueden tener estos alimentos en la salud? Bueno, en el caso de los alimentos transgénicos, cuando se insertan genes foráneos, muchas veces estos genes son transportados por fragmentos de plásmidos o fragmentos de ADN de bacteria y pues en algunas ocasiones pudiera no nada más insertarse el ADN que se está buscando, la característica que se está buscando que sea adquirida por la planta, sino también se insertan algunos genes que son propios de la bacteria, como algunas resistencias a antibióticos principalmente. Entonces, esto es lo que causa mayor alarma. Sin embargo, para que estos genes o esta resistencia a antibiótico se exprese en la planta, pues, o que de alguna manera nosotros lo pudiéramos ingerir y que las bacterias de nuestra microflora lo adquieran, es una en, no puedo decir que en 1,000,000 a lo mejor. Entonces, pero existe la probabilidad, no es de que no exista, sí existe la probabilidad, pero es una probabilidad muy, muy lejana. Y en caso de que se presentara la probabilidad, ¿qué tipo de efectos nocivos podría tener? Bueno, en el caso de que los plásmidos que se utilizan para transferir la información genética de una especie a otra, van a generar principalmente resistencia a antibióticos. Esto quiere decir que si de alguna manera se pierde el equilibrio entre la microflora normal y el huésped, que sería el caso de una persona, por algún tipo de enfermedad, alguna otro tipo, por desnutrición, por estrés, estas bacterias pudieran empezar a incrementar su número de manera muy peligrosa y pudiendo causar infecciones agudas.
y como son resistentes a antibióticos, pudiera ser que esta infección aguda no sea tratable de manera tradicional con un antibiótico normal, tendría que ser un antibiótico de nueva generación. Pero, pues bueno, como te digo, es una probabilidad de 1 en 1.000.000. Y en contraste con esto, ¿tiene su uso alguna ventaja en comparación a los alimentos tradicionales orgánicos? Bueno, sí, por supuesto, tiene una ventaja. Hay diferentes casos de éxito. Uno de los casos de éxito más famosos es el caso del arroz dorado en China. El arroz dorado ha sido el que ha podido, bueno, es un arroz transgénico que está enriquecido con otros nutrientes que normalmente no tiene el arroz. Entonces esa es una de las ventajas de los transgénicos, que se pueden introducir nutrientes, elevando la calidad nutricional, disminuyendo también el costo de las actividades que son propias del cultivo. Entonces le sale más barato al campesino porque no tendría que estar utilizando plaguicidas ni diferentes agroquímicos para hacer crecer esa planta. Entonces en el caso de China, el arroz dorado ha sido suficiente para alimentar a toda su población y además exportar arroz. Muy bien. ¿Qué es lo que se utiliza principalmente en estos alimentos? Bueno, lo que se busca es, como te digo, elevar la calidad nutricional, generalmente aumentando la cantidad de vitaminas, también disminuyendo la susceptibilidad a diferentes plagas. Y entonces aquí es donde cortamos un momento.